El tema de discusión de la semana 8 es capacitores y dieléctricos. Entonces, en esta reunión vamos a tener como objetivo que ustedes al final de la reunión puedan explicar qué es un capacitor y cuál es la función de un capacitor dentro de un circuito eléctrico. Sabemos nosotros de que en electricidad hay tres elementos básicos que conforman los circuitos. Esos tres elementos son la resistencia eléctrica, que ya la estudiamos, cuya función es oponerse al paso de la corriente y permite también hacer divisores de voltaje. ¿Cómo es eso? Imaginen que una batería de carro tiene 12 voltios y nosotros ponemos dos resistencias iguales en serie entre los terminales. Del terminal negativo a la mitad en medio de las dos resistencias van a haber 6 voltios. A eso se le dice divisor de voltaje. Entonces la resistencia eléctrica en los circuitos tiene como función oponerse al paso de la corriente y permite hacer divisores de voltaje. O sea, un voltaje grande lo podemos dividir a necesidad según el diseño del circuito, de un circuito cualquiera. Los circuitos son la interconexión de varios elementos eléctricos para obtener una respuesta y convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía. Entonces, después del elemento resistencia, ¿cuál es el otro que aparece en los circuitos? En la mayoría de circuitos, en el 99%, por ejemplo. El capacitor. Es un elemento que es muy sencillo de entender, es muy sencillo de hacer cálculos sobre él, y es lo que vamos a aprender en esta sesión. ¿Qué es el capacitor? ¿Cuál es su función? Y vamos a hacer pequeños cálculos sobre ese elemento del circuito. El otro que nos falta es la inductancia o el inductor, que comúnmente se le llama bobina. Ese lo dejamos ahí y en esta sesión nos vamos a ocupar del capacitor. ¿Cómo se calcula la capacitancia? ¿Qué sucede cuando tenemos capacitores en serie en paralelo? ¿Cómo encontrar un capacitor equivalente, ya sea el arreglo paralelo o sea el arreglo serie? La energía en el campo eléctrico de un capacitor. Muy bien, entonces comenzamos con lo que es capacitancia. Si nosotros nos preguntamos qué es un capacitor, pues fíjense que sencillamente son dos conductores que están muy cercanos. Estos dos conductores pueden tener una forma irregular. Entonces, estos arreglos que ya hemos visto, por ejemplo, esta carga positiva y esta negativa, crean un campo. Entonces, a esto le podríamos llamar un capacitor, donde los cuerpos no necesitan tener una forma regular o geométrica. ¿Cómo se simboliza el capacitor eléctricamente en los circuitos? Pues vean, son dos barras paralelas dejando un espacio en medio, y estas dos placas son placas conductoras. Todos los capacitores están formados de dos conductores, ya sea una placa, ya sea un sólido, pero aquí tenemos dos cuerpos conductores, vean, separados a una distancia tal que pueden interaccionar a través de su campo eléctrico. Ya saben ustedes que si son de signo contrario, las cargas se atraen. ¿Cómo se construyen los capacitores? Bueno, dos conductores, aquí tenemos una placa positiva y otra placa negativa que han sido previamente cargados,
¿Cómo? En este momento no nos interesa, solamente decirles que ya están ahí las cargas y que eso nos forma entre las dos placas un campo eléctrico. ¿Y qué sucede entonces? El campo eléctrico es un campo de energía, es un campo conservativo y es un campo de energía. ¿Cómo demostramos de que en ese espacio entre esas dos cargas hay campo? Bueno, hemos dicho el humano no puede ver el campo magnético, eléctrico, pero sí lo puede cuantificar, esto es, lo puede detectar y lo puede medir. Entonces, si nosotros ponemos una carga de prueba en la región donde hay campo y la liberamos, entonces esta carga se va a acelerar y el campo va a realizar trabajo sobre la carga de prueba. Eso demuestra entonces que ahí hay energía. Entonces, un capacitor, ¿cómo está formado? Dos conductores separados a una distancia muy pequeña. ¿Qué forma deben de tener los conductores? No importa. Entonces, si cargamos a los dos conductores con cargas iguales, pero de diferentes signos, entonces va a suceder que ahí tenemos almacenada energía eléctrica. ¿Dónde? En el campo eléctrico. En el campo eléctrico. En los circuitos, verán, esta es el símbolo. Ahora, ¿cómo se define a nivel de fórmula la capacitancia? La capacitancia describe con una letra C mayúscula y es igual a la carga de una de las placas, o sea, en valor absoluto. Se le llama placas a los dos cuerpos. Por ejemplo, esta placa tiene una carga más Q y una carga menos Q. Las dos son iguales en módulo, pero de signo contrario. Entonces, la capacitancia se define como el cociente entre la carga de una placa entre la diferencia de potencial entre estas dos placas, entre estos dos cuerpos. Entonces, el cociente carga eléctrica sobre diferencia de potencial entre los cuerpos cargados, eso es capacitancia. ¿Cuál es la unidad de la capacitancia de los capacitores? El faradio. Esa palabra se deriva del apellido de la persona que descubrió este fenómeno, Faraday. Entonces, un faradio es igual a un coulomb sobre un voltio. Vea la unidad de carga, coulomb, la unidad de potencial, voltio. Entonces, un faradio es igual a un coulomb sobre un voltio. Ahora, así se define la capacitancia. Y el capacitor es dos placas o dos cuerpos muy cercanos. Esos cuerpos deben ser conductores. Entonces, ahí tenemos un capacitor. Pero podemos definir la capacitancia de un arreglo de dos conductores. Por ejemplo, cualquiera de estos dos. Aquí tenemos dos conductores y aquí dos conductores que forman un capacitor. Entonces, la capacitancia es la capacidad que tiene ese arreglo de cargas de almacenar energía. ¿En forma de qué? En forma de campo eléctrico. La energía potencial eléctrica se define en función del campo eléctrico. Si en un sistema de cargas no hay carga, no hay campo, entonces la energía es cero. Bueno, entonces la capacitancia se define como la carga entre la diferencia potencial. ¿Entre qué puntos? Entre los dos conductores que forman el capacitor. Y la capacitancia es la capacidad que tiene ese arreglo de carga de almacenar energía
potencial eléctrica en forma de campo eléctrico. ¿Cómo se calcula la capacitancia? Fíjense de que, bueno, aquí nos dice la carga sobre la diferencia de potencial. Veamos cómo llegar a esta expresión, donde vean de que aquí, en esta igualdad que tenemos, en este segundo término, no aparece carga y no aparece el voltaje, pero es equivalente. Veamos cómo se llega a esto. Entonces, hay capacitores de diferentes formas. Al más sencillo de hacer es el capacitor de placas paralelas. Por ejemplo, en forma artesanal, en forma práctica, ¿cómo podríamos hacer un capacitor? Imagine que tenemos 2 hojas de papel aluminio de tamaño exactamente del papel bond, de una hoja de papel bond. Tenemos 2 hojas de papel aluminio tamaño carta. Entre esas 2 hojas nosotros introducimos una hoja de papel bond. Separamos esas 2 placas que no hagan contacto, conectamos un terminal a una placa y ahora ya tenemos un capacitor. Muy fácil. Ahora a este capacitor se le llama capacitor de placas paralelas. Todos los capacitores están formados por conductores. Las placas deben ser conductoras. Imagine que de alguna forma nosotros ya cargamos este capacitor. En su placa positiva tiene más Q y en su placa negativa tiene menos Q. Como hay un campo en el interior entre las placas, hay una diferencia de potencial. Muy bien. Entonces, ¿cómo conseguimos Q para sustituir en esta ecuación? Nosotros sabemos de que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es sigma sobre epsilon sub 0. En todos los conductores cargados, en la superficie, podemos a través de Gauss decir de que el campo en un conductor es igual a la densidad de carga superficial entre la constante epsilon sub 0. ¿Qué es epsilon sub 0? Es la permitividad del espacio vacío. O sea, es una constante que caracteriza la existencia del campo en el espacio vacío. Hemos hablado en la discusión anterior de que los fenómenos electromagnéticos suceden igual en el vacío y en el aire seco. Entonces, la constante la podemos tomar ya sea para el aire o para el vacío. Muy bien, entonces, tomando el campo, sigma sobre epsilon sub 0, si multiplicamos sigma por el área, me va a dar la carga de la placa. Entonces, así puedo yo determinar Q. Sería sigma por A. Pero el campo aquí sería igual a sigma sobre epsilon sub 0. Si yo multiplico este cociente por A, arriba me quedaría sigma por AQ y abajo pues me quedaría esta expresión. El campo eléctrico entre las placas de un capacitor de placas paralelas con aire en su interior, el campo eléctrico tiene esta expresión. Entonces, la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia que separa las placas. Entonces tengo la diferencia de potencial y puedo despejar la carga. Haciendo la sustitución en este cociente, me da que la capacitancia, además de ser igual a la carga entre la diferencia de potencial, es igual a E sub 0A entre D.
Importante es visualizar lo siguiente, que aquí tenemos dos cantidades físicas que las podemos medir y que participan en la dinámica del capacitor. Pero también es igual a esta expresión. O sea, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es igual a la permitividad del espacio vacío por el área de una de las placas entre la distancia que separa las placas. Esto nos dice de que si separamos las placas, la capacitancia disminuye. Si aumentamos el área de las placas, la capacitancia aumenta. Entonces, los fabricantes de capacitores, ¿qué es lo que tratan de hacer? Disminuir al mínimo esta distancia y aumentar el área. Muy bien, entonces así calculamos la capacitancia para un capacitor de placas paralelas. El área entre la distancia que separa las placas por la permitividad del espacio vacío. Bien. Voy a mostrarles un capacitor. Fíjense, les he dicho al inicio, un capacitor es un elemento de circuito, o sea, un elemento que forma los circuitos. ¿Y cuál es la función? Almacenar energía potencial eléctrica. Entonces, generalmente, ¿cómo son utilizados los capacitores en los circuitos? En un tiempo ellos almacenan energía. Cuando el voltaje va bajando, ellos entregan esa energía. O sea, cuando el voltaje aumenta en los terminales, ellos almacenan energía. Cuando el voltaje va disminuyendo en los terminales, ellos están regresando la energía. Entonces aquí tenemos, observen, aquí tenemos, vean, un capacitor que es la pequeña, el pequeño cilindrito que están viendo. Ve, aquí tiene marcado su polaridad y el valor en faradios. Entonces, este elemento del circuito está desempeñando una función en este circuito. Almacena energía y después le entrega, según el diseño del circuito. Son elementos importantes en los circuitos y desempeñan una función que tiene cientos de aplicaciones. Los capacitores tienen dos terminales, así como las resistencias. Entonces vean, aquí tenemos dos capacitores y están conectados en paralelo. Cuando dos elementos eléctricos están conectados en paralelo, cuando tienen unidos sus respectivos terminales. Este es el diagrama esquemático. Aquí tenemos la batería que mantiene el delta V. Carga los capacitores y mantiene la diferencia potencial. Si quitáramos la batería estando cargados los dos capacitores, se mantendría la diferencia de potencial. Imagine que yo conecto la batería a estos dos capacitores en paralelo, le doy un tiempo muy pequeño, imagine a nivel de segundo, retiro la batería, queda en circuito abierto acá. Entonces, estos dos capacitores van a almacenar esa energía. Va a quedar ahí la diferencia de potencial delta V que imponía la batería, aún estando la batería fuera. Eso demuestra que entonces tiene la capacidad de almacenar energía. Este es el diagrama esquemático y este es el diagrama circuital, el que se utiliza en los circuitos para diagramatizar los circuitos. Cuando dos elementos eléctricos están en paralelo,
tienen unidos sus respectivos terminales. Vean, aquí están unidos los terminales de estos dos capacitores. Entonces comparten la misma diferencia de potencial. Ahora, si nosotros vemos, si comparten la misma diferencia de potencial, quiere decir que el voltaje en C1 es igual al voltaje en C2. Esto hace de que la carga del arreglo sea la suma de las cargas de los capacitores. Entonces tendríamos de que la carga total sería igual al capacitor equivalente por la diferencia de potencial, que es la misma en los dos capacitores. ¿A qué se le llama capacitancia equivalente? A el capacitor equivalente a estos dos, en este caso conectados en paralelo. Entonces, ¿a qué es igual el capacitor equivalente? A la suma de los capacitores. En este caso tenemos dos, pero ¿qué pasaría si hubiera n capacitores en paralelo? El capacitor equivalente es la suma de las capacitancias de los capacitores conectados en paralelo. Desde luego que para hacer esa suma deben estar las capacitancias en las mismas unidades, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, cuando tengamos dos capacitores o más, 3 o 4, conectados en paralelo, ya sea estén conectados a una batería o no, vean, eso es importante. Pueden estar conectados a una batería o no, pero su capacitancia equivalente, y están conectados físicamente en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de los capacitores en paralelo. Fácil, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si los capacitores estuvieran en serie? Mire que ya cambió el diagrama esquemático, y cuando dos elementos eléctricos están conectados en serie, cuando están formando un solo camino, o sea, cuando conectamos uno después del otro, formando un solo camino. Entonces, ¿qué va a suceder? Viene la batería, carga los capacitores, y si nosotros retiramos la batería, ¿qué va a pasar? Delta V1 más delta V2 va a ser igual al voltaje de la batería. O sea que el voltaje de la fuente se divide en delta V1, el capacitor C1, delta V2 en el capacitor C2. La suma de delta V1 y delta V2 nos dan el delta V. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos capacitores conectados en serie? Ven, aquí está formando un solo camino, en serie. Tienen en común que la carga es igual. Cuando tenemos n capacitores conectados en serie, independientemente del valor de sus capacitores, de sus capacitancias, la carga en ellos es igual. ¿Por qué? Por esto, ¿eh? Cuando conectamos la batería, aquí el terminal negativo, carga negativa esta batería, esta placa, por inducción, menos Q induce a más Q. Entonces, de la misma forma acá en el otro extremo. Viene la batería y aquí conecta su terminal positivo. Aquí tenemos más Q. E induce menos Q. Entonces las cargas inducidas son iguales. Entonces la carga de C1 es igual a la carga de C2. Si hubiera más capacitores, pues entonces la carga sería la misma. No así la diferencia de potencial. Si ponemos más capacitores, la diferencia de potencial va a ir disminuyendo porque cada capacitor va a tener su voltaje.
Entonces, las diferencias de potenciales son iguales y las cargas son iguales. ¿Cómo calculamos la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores conectados en serie? El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos. Entonces, al despejarse equivalente, nosotros estaríamos determinando la forma de calcular la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores en serie. Este capacitor es equivalente a estos dos. ¿Qué significa eso? Que en un circuito yo conecto entre dos puntos este arreglo de capacitores, el circuito va a funcionar de una forma. Si después quito el arreglo y pongo su equivalente, el circuito tiene que funcionar exactamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo su capacitancia equivalente a la que tenía. Bien, entonces ya tenemos la ecuación para determinar la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores en serie. Energía almacenada en un capacitor cargado. Vean, aquí tenemos una batería y un capacitor. Un interruptor. Cerramos el interruptor. ¿Qué va a suceder? El capacitor va a ser cargado por la fuente. El terminal positivo va a imponer más Q distribuida en toda la superficie y menos Q distribuida en toda la superficie. Entonces, en las placas ya hay carga. Entonces se genera, saben ustedes, donde hay carga hay campo. Se genera un campo eléctrico. Y aquí hay energía. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo demostramos? Poniendo una carga de prueba. Si la liberamos se va a acelerar. Muy bien. Tomando parte de la ecuación de la energía que trabajamos en el potencial eléctrico, el trabajo, decíamos, es igual a Q por la diferencia de potencial. El trabajo para mover una carga sería igual a la carga por la diferencia de potencial entre los puntos en que hemos desplazado la carga. Tomemos un diferencial de esa ecuación. Y dice, un diferencial de trabajo es igual a un diferencial de carga por el delta V. O sea, si un diferencial de carga lo desplazamos entre dos puntos, entre esos dos puntos va a haber una diferencia potencial. Entonces el diferencial de carga por la diferencia de potencial entre los puntos en el que hemos desplazado la carga nos da el diferencial de trabajo. Muy bien. Entonces, delta V es igual a Q entre C. Vean, voltaje es igual a C por B. Carga es igual a C por B. De esa fórmula despejamos B. Delta V nos queda Q entre C y aquí tenemos el equivalente. Integramos para calcular el trabajo. Entonces, nos queda el diferencial en Q. C es una constante. Fíjense de que la capacitancia de un capacitor no varía si no cambiamos el área, si no cambiamos la separación entre las placas. O el medio, la sustancia que hay entre las placas. Ahorita estamos hablando nada más de que entre las placas hay aire. Después vamos a hablar de que se da también la opción de que en vez de aire poner un material dieléctrico. Muy bien, pero aquí estamos hablando de capacitores con aire. Al integral llegamos a esto. Entonces el trabajo para cargar una placa, ¿verdad? Y
mover esa carga por un agente externo, se va a convertir. ¿Y quién es el agente externo? La batería. Entonces es igual a Q cuadrado sobre 12. Esta es la energía que almacena el capacitor. ¿Dónde? En el campo eléctrico. Si no hay carga, no hay campo eléctrico. La energía almacenada sería cero. La energía es igual al trabajo. Entonces estamos en presencia de la ecuación de la energía en un capacitor. Muy bien. Ahora, vean ustedes que podemos, esa ecuación, como tenemos la ecuación fundamental de la capacitancia, que es Q igual a C por B, podemos sustituir Q y tener otra forma para calcular la energía. Eso es lo que se ha hecho acá. Q es igual a C por B. Y vean, nos resulta esta expresión. Cualquiera de las tres nos debe dar igual. Esto es cuál aplicar, aquella que nos sirve porque según los datos que nos dan en el problema. Entonces, un capacitor almacena energía potencial eléctrica. ¿Dónde? En el espacio entre las placas. Debe estar cargado para que almacene energía, exactamente. Debe estar conectado a la batería, no necesariamente. La batería puede cargarlo, separamos la batería y el capacitor tiene la propiedad de poder almacenar esa energía. Otra muestra de ese efecto, si un capacitor, como el que yo les mostré, el circuito está trabajando y nosotros quitamos el capacitor, lo llevamos a un voltímetro y medimos el potencial entre sus placas, entre sus dos alambres que salen entre sus dos patitas, y allí vamos a ver que hay una diferencia de potencial. ¿Qué indica eso? Que en su interior hay campo eléctrico, hay energía. Muy bien, entonces vean, es importante este hecho, porque se pueden almacenar cantidades de energía relativamente grandes. Esto tiene varias aplicaciones, cientos de aplicaciones, ¿verdad? Los cargadores llevan capacitores, los aparatos de sonido, hay una infinidad hay timers con capacitores, para medir el tiempo en una cocina eléctrica, un circuito RC que lo vamos a ver al final en este tema. Muy sencillo, muy barato, muy económico y nos mide el tiempo porque el capacitor se descarga a través de una resistencia muy grande. Bueno, pero lo que quiero mostrar son aplicaciones que se dan en los circuitos, ¿verdad? Que sepan que sí, el capacitor es un elemento activo que en este caso un elemento, digo, activo en el hecho de que participa en muchos circuitos, ¿verdad? Bueno, una pregunta, una inquietud, ¿verdad? Con toda confianza, por favor, hacerlo. Resumen hasta este momento. ¿Qué es un capacitor? Un arreglo de dos conductores separados a una distancia pequeña. ¿Debe estar cargado? No necesariamente. Si está cargado es capacitor, es capacitor. Si no está cargado, ese arreglo sigue siendo capacitor.
Lo que equivaldría a que este elemento que yo les enseñé, que está formando este circuito, yo lo quite. El circuito estaba trabajando, pues, y lo mido con un voltímetro, su voltaje entre los dos terminales, me va a dar un voltaje. Pero ¿qué pasaría si uno con un alambre esos dos terminales? Voy a ver una chispita ahí que salió. Ah, había energía y lo descargué. Ya descargado, ¿perdió su nombre de capacitor? No. O sea que el capacitor es el arreglo de dos conductores separados a una distancia pequeña entre ellos. Hasta ahí. ¿Puede estar cargado? Sí. ¿Puede estar descargado? Sí. Sigue cumpliendo que es un capacitor. Ahora, capacitancia. ¿Qué es capacitancia? Es la capacidad que tiene este elemento eléctrico para almacenar energía. ¿De qué va a depender? Vean, en la ecuación de capacitancia, de parámetros geométricos, del área, de la distancia que separa las placas. Ah, entonces depende de factores geométricos, ¿verdad? Tienes un capacitor de placas paralelas, hay capacitores cilíndricos, esféricos, entonces depende de su geometría. Pero también depende del medio que hay entre las placas. ¿Cuál es el medio? La constante que caracteriza, un segundito. Muy bien, disculpe que era una llamada de trabajo, ¿verdad? Pero gracias por permitirme. Les decía de que en las conclusiones la capacitancia es un capacitor es arreglo de dos capacitores. Y la capacitancia es la capacidad que tiene esa distribución electrostática de almacenar carga. ¿De qué depende entonces la capacitancia? Depende de factores geométricos y del medio que separa las placas. Muy bien. Eso es lo que se les va a preguntar. Si es que hay algunas preguntas de múltiples, dice, mire, el capacitor está cargado, tiene una diferencia de potencial y su capacitancia es de este valor. Se le descarga el capacitor, ¿qué pasa con su capacitancia? Va a ser mayor, va a disminuir, es la misma. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la fórmula que la capacitancia, aunque aparece como carga sobre delta B, al final termina como epsilon sub 0 por el área entre la permitividad, entre la distancia que separa las placas. Si eso no cambia, no cambia la capacitancia.
Ahora, hay problemas también, ahí están en la guía, lo estamos resolviendo, donde dice, mire, ¿qué pasaría si este capacitor de placas paralelas le separamos la distancia entre las placas, le hacemos más grande la distancia entre las placas? Por ejemplo, la duplicamos. ¿Qué cambió? Cambió los factores geométricos. Entonces sí, hoy sí cambia la capacitancia y debemos de recalcularla. Aquí viene un problema de este tipo. Entonces, ustedes estén seguros de qué depende la capacitancia de un capacitor. Del área y de la distancia que separa las placas y del medio que separa las placas, que en este caso es epsilon sub 0, que caracteriza la existencia de espacio vacío. Pero aclaramos en las sesiones anteriores de que esa constante epsilon sub 0, permitividad eléctrica del vacío, la podemos tomar como el aire. ¿Por qué? Porque la diferencia en la respuesta anda alrededor de una 10 milésima. Desde el punto de vista de ingeniería y de la ciencia es impráctico, es decir, calcular en el vacío y calcular en el aire. Muy bien. No tenemos preguntas en el chat. Regresamos a ver los problemas. Bien, la pregunta 9 nos toca responder y dice 4 arreglos posibles de capacitores se incluyen en las figuras. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Vean aquí, si podemos distinguir, aquí están en paralelo, estos dos están en serie, pero el equivalente de estos dos está en paralelo con este. Aquí, estos dos están en paralelo, el equivalente de estos dos está en serie con este. Y aquí tenemos los 3 capacitores en serie. Entonces nos dicen cuál arreglo tendrá la mayor capacitancia de estos 4. Para saberlo, entonces debemos de calcular la capacitancia equivalente de estos 4 arreglos, donde nos aclaran que los capacitores son iguales, todos, y podemos llamarle C, ¿verdad? Por facilidad, todos los capacitores tienen una capacitancia C. Entonces, ¿cuál arreglo tendrá la mayor capacitancia equivalente? Vamos a comenzar con el arreglo A. Fácil. 3 capacitores iguales en serie. Sabemos que en paralelo la capacitancia equivalente es la suma de las 3 capacitancias. Entonces tendríamos la suma 3C. Vean, sería la capacitancia del caso A, 3C. Caso B, estos dos están conectados en paralelo. ¿Y por qué digo que están conectados en paralelo? Porque tienen unidos respectivamente sus dos terminales. Vean, los dos terminales de este están unidos con él. Entonces aquí tenemos 2C, el equivalente de estos dos, y esto está en serie. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia de 2 capacitores en serie? Ya vimos que es el inverso, es igual, el inverso del equivalente es igual a la sumatoria de los inversos. Esa fórmula para 2 capacitores en serie, que sería este C y 2C, es igual al producto suma. Entonces 2C por C entre la suma, que sería 3C. Aquí este signo no debe de ir porque nos confunde. Sería 2C en serie con C, ¿verdad? Entonces nos da esta cantidad, 2/3 de C. Vayamos al literal C.
Aquí tenemos dos en serie. El que resulte de estos dos está en paralelo con este. Entonces, aplicando la sumatoria de los inversos para dos capacitores, resulta el producto sobre la suma. Y me da el valor al final 1.5. El cuarto solamente están en serie. Aplico la fórmula de los inversos. Como los capacitores son iguales, me da un tercio. Entonces ya tengo la capacitancia equivalente de A, de B, de C y de D. ¿Cuál arreglo tendrá la mayor capacitancia? Desde luego que es 13. Esto nos dice entonces, si en forma práctica nosotros queremos hacer un capacitor cada vez más grande, lo que hacemos si tenemos varios capacitores y queremos hacer uno cada vez mayor, vamos poniendo en paralelo y la capacitancia se va haciendo más grande. Al revés, si queremos un capacitor más pequeño, imagínense que tenemos 3 capacitores y nosotros queremos el más pequeño, conectémoslos en serie y la capacitancia equivalente va a ser menor que el menor que tenemos conectado. Entonces, en capacitancia, si queremos capacitores más grandes, conectemos en paralelo. Si queremos capacitores más pequeños, conectemos en serie. Cada vez que vamos conectando capacitores en serie, la capacitancia equivalente se va haciendo más pequeña. ¿Cuál va a recibir entonces la mayor carga? El que tiene la capacitancia mayor. ¿Por qué? Porque Q es igual a C por B. Recuerden la formulita esa básica del capacitor. Q es igual a C por B. Y todos vean, aquí no hay una fuente conectada, entonces podemos decir, bueno, siguen siendo capacitores y le aplicamos la fórmula. Vean que la fórmula de capacitancia en paralelo y en serie no exige que estén cargados. Ahora viene el literal C. Si cada arreglo estuviera conectado a una diferencia de potencial de 12 voltios, si cada arreglo estuviera conectado a una diferencia de potencial de 12 voltios, o sea, cada arreglo, le ponemos una batería de 12 voltios en un extremo del arreglo, ¿en cuál caso debería ser transferida la mayor cantidad de carga? Bueno, según la definición de capacitancia, ¿qué capacitor tiene una mayor, en este caso, ¿verdad?, una mayor cantidad de carga? Si le conectamos 12 voltios, ¿cuál recibiría la mayor cantidad de carga? Desde luego aquel que tenga la mayor capacitancia. Sigue siendo entonces el arreglo A. Tiene mayor capacitancia, tiene mayor capacidad de almacenar energía en forma de campo, pero el campo lo genera la carga. Entonces, sigue siendo en literal A y literal B la respuesta C sub A, el arreglo A. Tercero, los arreglos están conectados a una diferencia de potencial, de modo que se transfiera la misma cantidad de carga. ¿Cómo sería eso? Que a este le voy a poner una fuente de un voltaje, a este otra fuente de diferente voltaje, a los 4 le voy a poner en sus terminales del arreglo una fuente de diferente voltaje, de tal forma, dice, que se transfiera la misma cantidad de energía. ¿Cuál requiere la mayor diferencia de potencial? Ya tenemos las capacitancias equivalentes. ¿Cuál de los arreglos
requiere la mayor diferencia de potencial si decimos el supuesto que le podemos calcular a cada uno una diferencia de potencial diferente, pero que se cumpla, que los arreglos reciban la misma cantidad de energía. ¿Cuál requiere la mayor diferencia de potencial? En este caso, ¿cuál sería? La menor. El arreglo menor, vean, que sería un tercio de C. La capacitancia menor de los 4 arreglos, la capacitancia equivalente menor. Como Q es igual a C por B, entonces el C es menor, el delta B tiene que ser mayor. Entonces, ¿cuál requiere la mayor diferencia de potencial para transferirle la misma cantidad de energía a los 4 arreglos? El que tiene menor. Entonces, aquí está especificado. Mire, esta es la fórmula básica para un capacitor. La carga es igual a C por B. Si C es menor, B tiene que ser mayor para transferir la misma cantidad de carga. Si C es mayor, el potencial para transferir la misma cantidad de carga debe ser menor. Entonces, ¿cuál requiere la mayor diferencia de potencial? El que tiene la capacitancia menor. ¿Cuál es? El arreglo D. Muy bien. Vamos al problema 2. Si tiene preguntas, favor utilizar su micrófono y pueden interrumpirme para preguntar. Problema 2. El capacitor de la figura tiene una capacitancia de 26.0 microfaradios. Está inicialmente descargado. La batería le suministra 125 voltios. Desde luego, después de cerrar el interruptor. Entonces aquí tenemos una batería que nos da una diferencia de potencial. No está la batería, pero está la diferencia de potencial. Dice que al cerrar el interruptor le aplicamos esta diferencia de potencial, que equivale a tener una batería. ¿Cuánta carga habrá pasado por la batería? ¿Cuánta carga habrá pasado por la batería para cargarse? Bueno, sencillo, ha pasado la carga con que le quedó el capacitor. Entonces, ¿por qué dice acá? Después de haber cerrado el interruptor ese durante un tiempo muy largo. Porque el capacitor necesita un pequeño tiempo para cargarse. Si tuviéramos una resistencia, pues el tiempo sería considerable en el sentido de segundos. Si podemos diseñar, por ejemplo, un capacitor que se cargue en 1 minuto, en 2 minutos, en 15, pues lo vamos a ver más adelante. Ahorita, vean esta aclaración que nos dice de que un periodo largo. ¿Largo en qué tiempo? En segundos. 2 o 3 segundos y ya se cargó el capacitor. O menos, dependiendo del valor de C. Entonces, ¿qué carga pasó por el capacitor? Bueno, la que almacena el capacitor es igual a C por delta B. C, 26 microfaradios. Micro, 10 a la menos 6. Por delta B, 125 voltios. Entonces nos da 3.25 milicoulomb. Esa es la carga que almacenó y se cargó. ¿Qué sucedió cuando se cargó completamente? La diferencia de potencial entre sus placas es igual a la diferencia de potencial que lo cargó. Por lo tanto, cuando el capacitor va almacenando carga, su diferencia potencial va aumentando. Cuando llega a tener un valor de delta B, ahí para el fenómeno de carga.
¿Por qué? Porque la diferencia de potencial entre el capacitor y la fuente es la misma. Entonces no hay corriente, ahí terminó y el capacitor queda cargado. ¿Qué pasaría si ya estando cargado abrimos el interruptor? ¿Ah? ¿Qué voltaje habría acá? Delta V, los 125 voltios. Tendríamos acá esa cantidad de voltios. Si nosotros nos llevamos el capacitor y lo ponemos en un lugar ahí sobre una mesa, ahí están almacenados 125 voltios entre los terminales. Hay un campo eléctrico en su interior. Si alguien toca los extremos, va a recibir una pequeña descarga. ¿Por qué? Porque equivale a una batería. Muy bien, ¿por qué? Porque al mencionó carga eléctrica. Preguntas. Veamos problema 14. La figura muestra dos capacitores en serie. ¿Cómo está eso? Vean que esta es una placa metálica. Esta es la placa del capacitor, la placa del capacitor. Y este arreglo metálico se puede subir y se puede bajar. ¿Qué es lo que hace? Que deja un espacio vacío acá, un capacitor, y otro espacio vacío, otro capacitor. Entonces, mientras uno disminuye su distancia, el otro aumenta. Y al revés, al moverlo verticalmente. Dice, demuestre que la capacitancia equivalente es la combinación en serie, esto lo podemos representar por dos capacitores en serie, es independiente de la posición de la sección central, o sea, de esta parte metálica. ¿Por qué? Porque dice que la parte donde era aire siempre va a ser la diferencia A menos B, donde usted lo ponga. Por ejemplo, yo decidí, para mostrarles a ustedes, para hacer este problema, decidí pegar esta placa a la placa de abajo. ¿Y qué me quedó acá? Me quedó A menos B. Entonces, aplicando la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, es igual a E sub 0 por el área. ¿Cuál es el área? El área de esta placa. O de, entre la separación entre las placas. A menos B, que es la separación. Aquí la tenemos. Entonces, aquí está bien. D es igual a menos B y nos da la ecuación que nos dicen que demostremos. Entonces, este arreglo, este caso especial, es independiente la posición donde encuentre esta parte metálica. La equivalente, la capacitancia equivalente siempre nos va a dar esta ecuación. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde esté, la diferencia va a ser A menos B. La distancia entre las dos placas. Aquí tenemos dos en serie, pero si yo bajé y hizo contacto este metal con este, se me convierte a un capacitor nada más. Porque esto ya no es capacitor porque se han unido las dos barras. La carga que estaba aquí pasó a este punto. Solo me queda uno. Y apliqué la capacitancia para ese capacitor. Un capacitor de placas paralelas con aire, entre ellas. Bueno, todo lo que hemos visto han sido aire. De ahí que la constante es el segundo cero. Un capacitor de placas con aire, entre ellas, tiene un área de 42 centímetros cuadrados y un espaciamiento, o sea, la distancia de 1.3 milímetros. Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Por ejemplo, vean, nos dan centímetros cuadrados y milímetros. Dice, se carga el capacitor a una diferencia de potencial de 625 volts. Encuentre la capacitancia. Me dicen capacitor de placas paralelas, me dan el área, me dan la separación y me dan el epsilon sub 0. Solamente tengo que sustituir.
Lo importante es que si queremos convertir centímetro cuadrado a metro cuadrado, tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 4. Entonces lo que aparece acá es metro cuadrado. La distancia dice que 1.30 milímetros. 1.3 por 10 a la menos 3 para convertirlo, lo que está dentro del paréntesis, a metro. Bien, y me da que la capacitancia de ese capacitor es 28.59 picofaradio, 10 a la menos 12. Observen que en la fórmula no aparece la diferencia de potencial. Esto nos dice de que el capacitor puede estar cargado o descargado y la capacitancia no cambia, ¿verdad? Usted solo va a aplicar esta fórmula y aunque esté cargado, su capacitancia se mantiene constante. Muy bien. Literal B. Calcule la magnitud de la carga en cada placa. Sabemos que en un capacitor la carga es igual en magnitud en las dos placas. Por lo que calculamos la de la placa positiva y ya le cambiamos signo y la asignamos. La fórmula fundamental para el capacitor, la carga es igual a C por delta. Ya calculé la capacitancia, C, solamente la voy a multiplicar por delta B. Esta es la capacitancia, este es el voltaje, y me da que la carga almacenada es 17.86 nanocoulomb. Nano 10 a la menos 9. La energía almacenada, 1/2 de C por B cuadrado, que es igual a 1/2 de Q por B. ¿Cuál puedo aplicar? Aquella que me convenga según los datos que me da el problema o que puedo calcular. Entonces yo utilicé la carga por el voltaje. ¿Por qué? Porque del cálculo anterior tenía la carga. La energía, vean, la unidad de energía es el joule. 5.58 joules están almacenados en ese capacitor. El campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿dónde? Entre las placas del capacitor. Es igual a E por D. E por D, el campo por la distancia que separa las placas es igual a delta B. Conozco delta B, 625. Conozco la distancia que separa las placas, 1,3 milímetros. Despego B. Ahora vean la diferencia entre los valores. Los valores de campo generalmente salen grandes comparados con los valores de la carga. No nos sorprendamos acá, miren, 480.8 por 10 a la 3. Y aquí estamos hablando de pico. El campo eléctrico tiene valores altos comparados con la carga. Muy bien. Densidad de energía. ¿Dónde? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? En el campo. Entonces la densidad de energía es la energía por unidad de volumen. Ya tenemos la energía almacenada. ¿Dónde? En la región donde está el campo, que es el volumen entre las placas. La densidad de energía sería la energía total entre el volumen. Por eso le ponemos acá con una letra U minúscula. Y es igual a esta expresión. Si ustedes dividen entre el volumen, entonces queda en función del campo, de la energía. Es correcto. ¿Por qué? Porque si no hay campo, no hay energía. Y me queda 1.02 joules entre metro cuadrado.